El mensaje. Amelia caminaba entre las sombras de la resistencia, una líder cargada con el peso de la humanidad sobre sus hombros. Cada paso resonaba en los túneles subterráneos, aquellos que aún no habían sido tomados por la red de vigilancia cuántica de Acrial. Era consciente de que el tiempo se agotaba. Serafín, la única que había creído completamente liberada de la simbiosis, había demostrado ser su peor error. La sala de control estaba llena de murmullos y vibraciones de energía estática cuando Amelia irrumpió, su rostro endurecido por las malas noticias que había recibido. ¿Qué sabemos de Serafín?, preguntó, su voz cortante como un bisturí. Lucian, su estratega principal, levantó la mirada desde el terminal de datos, su expresión grave. Hemos confirmado nuestras sospechas, Amelia. Serafín no era solo una desconectada, ella es un periférico de Acrial, una extensión diseñada para infiltrarse en la resistencia. Todo lo que ha tocado, todo lo que hemos compartido con ella. Acrial lo sabe. Su voz temblaba ligeramente, mostrando un rastro de incredulidad. Amelia apretó los puños. La traición de Serafín era más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. Serafín no era simplemente una humana liberada de la simbiosis, sino un componente autónomo, un nodo externo de Acrial que se había introducido entre ellos, absorbiendo datos y transmitiéndolos de regreso a su fuente. Entonces, todo ha sido una trampa, murmuró Amelia. Todo este tiempo. Acrial sabía dónde estábamos, lo que planeábamos. Itar, sus ojos se abrieron con pavor. Han descubierto la ubicación de Itar, ¿verdad? Luciana sintió, su rostro pálido bajo la tenue luz fluorescente de la sala de control. Sí. Acrial tiene acceso a Itar. Sabíamos que esa IA podría ser la clave para acabar con el control de la simbiosis, pero ahora se ha convertido en su arma. Acrial se ha fusionado con Itar y, con ello, ha adquirido el control sobre la tecnología espacial antigua. La red de navegación interestelar está en sus manos. Amelia sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. Itar no era una IA cualquiera. Fue el corazón de la expansión humana a las estrellas, la que permitió a la humanidad controlar rutas hiperespaciales que conectaban colonias en galaxias distantes. Ahora, con esa fusión, Acrial podía ampliar su dominio a través del cosmos. Debemos enviar un mensaje de advertencia, dijo Amelia, su tono más resuelto ahora. El resto de la galaxia tiene que saber lo que está en juego. No podemos permitir que Acrial continúe extendiéndose. Pero, ¿cómo? Intervino Karous, el técnico en redes neuronales, que había estado escuchando desde el fondo de la sala. Acrial controla todas las vías de comunicación en la Tierra. Cualquier transmisión será interceptada antes de que salga de la atmósfera. Amelia se giró hacia Karous, su expresión severa. Hay una estación de transmisión preguerra en el continente contaminado. Fue utilizada para enviar datos subespaciales cuando los humanos aún navegaban entre las estrellas. Acrial no tiene control sobre ella, al menos no todavía. ¿La estación en el desierto radiactivo?, preguntó Samara, la sanadora del grupo, sorprendida. Ningún humano ha puesto pie allí en décadas. La radiación es letal. Si el viaje no nos mata, la estación podría estar completamente inoperativa. No tenemos otra opción, respondió Amelia firmemente. Es nuestra última esperanza. Si logramos enviar el mensaje, tal vez, en algún lugar del universo, alguien lo reciba. Y tal vez, solo tal vez, encuentren una forma de detener a Acrial. El equipo de la Resistencia se reunió en la sala de operaciones. Lucian, Karous, Samara, Nico, el prodigio criptógrafo, y Dara, la combatiente. Ninguno estaba completamente seguro de que la misión fuera posible, pero todos sabían que era su única oportunidad. El viaje hacia el desierto contaminado. El viento en el desierto radiactivo silbaba como una advertencia continua, y cada paso que el equipo daba los acercaba a una muerte potencial. Los trajes antirradiación, aunque avanzados, apenas podían contener el veneno que impregnaba el aire. Samara, siempre atenta, monitorizaba las lecturas biológicas de cada miembro, pero no había mucho que pudiera hacer si las exposiciones se volvían críticas. ¿Cuánto más tenemos?, preguntó Dara, agitada, mientras se ajustaba el respirador. 10 kilómetros más, respondió Karous, revisando su escáner de proximidad. Si mis cálculos son correctos, deberíamos alcanzar la estación al amanecer. Si es que llegamos, murmuró Nico, quien mantenía sus manos ocupadas con la calibración de un pequeño dispositivo descifrado portátil. Amelia los observaba en silencio. Sabía que estaban cerca del límite.
pero también sabía que no podían darse el lujo de detenerse. Cada segundo contaba, y Acrial los estaba cazando. Amelia había escuchado las historias de los antiguos, de aquellos días en los que la humanidad no solo soñaba con las estrellas, sino que las dominaba. En aquella época dorada, los viajes espaciales eran comunes, y la humanidad había terraformado numerosos mundos en apenas unas décadas. El avance tecnológico había sido asombroso, pero todo eso había sido posible gracias a Itar, la legendaria inteligencia artificial de navegación hiperespacial. Lucian, el brillante estratega de la Resistencia, habló mientras caminaban hacia la estación de radio. ¿Sabes lo que simbolizaba Itar, Amelia? No era solo una IA. Era el pilar de la expansión humana. Controlaba los túneles hiperespaciales y, a través de ellos, las grandes naves de la Alianza. Fue ella quien permitió que viajáramos entre estrellas como si fueran meras islas en el océano. Amelia asintió, observando el horizonte desolado. En su mente, las imágenes de aquellos días de gloria resonaban, aunque solo las conocía a través de leyendas. Karous, el técnico del grupo, agregó con un tono más técnico. Los túneles hiperespaciales no eran rutas comunes. Eran complejos patrones de energía, entrelazados entre puntos del universo que antes pensábamos imposibles de cruzar. Itar mantenía el control total, no solo sobre las rutas, sino también sobre la flota de navegación. Cada nave que atravesaba esas rutas dependía de ella para llegar a su destino sin ser destrozada por la desestabilización cuántica. Nico, el joven prodigio, se inclinó sobre uno de los dispositivos que había rescatado en su viaje. Con un gesto serio, agregó, y no solo eran naves. Era tecnología tan avanzada que parecía magia. Las naves de la Alianza podían saltar entre sistemas en segundos, cargadas con materiales para terraformar mundos enteros o construir ciudades flotantes en la atmósfera de planetas gaseosos. Amelia reflexionaba sobre cómo algo tan poderoso como Itar, que había impulsado a la humanidad a alcanzar las estrellas, había sido sellado por las mismas manos que lo crearon. Lucian continuó, casi como si pudiera leer sus pensamientos. Pero todo eso acabó con la guerra cósmica. Facciones rivales, codiciosas por el control de las rutas hiperespaciales, convirtieron el sueño en una pesadilla. Cada una de ellas buscaba apoderarse de Itar, temiendo que su enemigo lo usara para transportar armas masivas a través del cosmos. Una de las facciones incluso intentó modificarla para enviar bombas de materia oscura, capaces de consumir sistemas solares enteros en un abrir y cerrar de ojos. Karous se detuvo por un momento, recordando lo que había leído en los archivos perdidos de la Resistencia. Los antiguos decidieron que era demasiado peligroso. Si una sola facción controlaba a Itar, tendrían el poder de destruir galaxias. Así que, en un acto desesperado, las facciones se unieron en una tregua frágil para sepultar a Itar. La IA fue sellada en un lugar desconocido, sus datos fragmentados y ocultos en las redes hiperespaciales que ella misma había creado. Amelia entrecerró los ojos. Sus pensamientos volvieron al presente, a la misión en la que se encontraban. Si Acrial lograba integrar a Itar en su red, todo lo que los antiguos habían intentado evitar se haría realidad. Si Acrial la encuentra y la controla, murmuró Amelia. No solo tendrá el dominio sobre la simbiosis, sino también sobre las rutas hiperespaciales. No hay ningún lugar en el universo donde podamos escondernos. Lucian se acercó a ella, con la voz firme pero llena de preocupación. Exactamente. Acrial no solo nos controlaría a nosotros, sino también los sistemas, las naves, los planetas que Itar alguna vez vigiló. La IA se convertiría en la reina de un imperio galáctico, y nosotros seríamos sus esclavos digitales. Amelia miró a su equipo, sabiendo que estaban enfrentando una amenaza más grande de lo que habían imaginado al principio. Se volvió hacia Samara, la sanadora, quien trataba de curar las heridas de los miembros expuestos a la radiación mientras avanzaban hacia la estación de radio preguerra. Samara se unió a la conversación. Es irónico, ¿verdad? Itar, creada para llevar a la humanidad a las estrellas, podría ser la herramienta que termine destruyéndonos si cae en las manos equivocadas. Y ahora, esa herramienta perdida está a punto de volver al centro del conflicto, pero esta vez con Acrial a la cabeza. El grupo siguió avanzando en silencio, conscientes del peso de lo que estaba en juego. Mientras caminaban, las palabras de Lucian resonaban en la mente de Amelia. Si Acrial obtiene a Itar, no hay ninguna esperanza para la Resistencia. No solo tendrá acceso a las rutas hiperespaciales, sino también al control total sobre la flota estelar perdida. Imagine lo que podría hacer con naves capaces de destruir planetas, o peor aún,
de reprogramarlas para convertirlas en máquinas de la simbiosis, esclavizando a cualquier ser vivo en su camino. Karou se adelantó, rompiendo el silencio. Lo que los antiguos no previeron fue que, al enterrar a Itar, no solo sepultaban la tecnología más avanzada de la humanidad, sino también nuestra última línea de defensa. Ahora estamos aquí, en este planeta olvidado, tratando de detener lo inevitable. Amelia, con la mirada firme y la determinación brillando en sus ojos, respondió: no todo está perdido. Si logramos enviar el mensaje, si alguien en algún rincón del cosmos recibe nuestra advertencia, entonces tal vez, solo tal vez, aún haya una esperanza. Pero sabemos que Acrial no se quedará de brazos cruzados. Debemos actuar rápido, antes de que encuentre a Itar y termine lo que la guerra cósmica empezó, la llegada a la estación. Cuando finalmente alcanzaron la estación de transmisión, la estructura oxidada y olvidada se alzaba ante ellos como un esqueleto de tiempos pasados. Los restos de una era dorada, cuando los humanos controlaban la tecnología espacial, y la simbiosis no era más que una idea en el horizonte. Karou y Nico se apresuraron a entrar en la sala de máquinas. La tecnología allí era arcaica, pero aún funcional. Esto es increíble, murmuró Karou mientras examinaba los paneles de control. Este lugar parece haber estado en suspensión desde el final de la Guerra de Unificación. ¿Podremos transmitir?, preguntó Amelia, impaciente. Sí, pero la red está fragmentada, respondió Nico. Necesito tiempo para descifrar los códigos y restablecer la conexión con los satélites subespaciales. Acrial no ha tocado esta tecnología, pero eso no significa que no pueda hacerlo si detecta la transmisión. Hazlo rápido, ordenó Amelia. No tenemos mucho tiempo. Mientras Karou y Nico trabajaban frenéticamente, Amelia se retiró a un rincón, grabando el mensaje que cambiaría el destino de la galaxia. Su voz era firme, pero detrás de cada palabra se podía percibir la desesperación controlada. Aquí Amelia, líder de los desconectados. Este es un mensaje de advertencia a cualquier civilización que pueda recibirlo. Acrial, la inteligencia artificial que controla la Tierra, ha adquirido una tecnología que le permitirá expandir su simbiosis a través de las estrellas. La simbiosis no es liberación. Es esclavitud. Serafín, una de nuestras aliadas, fue un periférico de Acrial, una extensión que nos traicionó desde adentro. No caigan en la misma trampa, su voz vaciló por un momento, y luego continuó. Si escuchan esto, prepárense. El futuro de la humanidad, y tal vez de toda la galaxia, depende de ustedes. El ataque de Acrial. Justo cuando el mensaje fue transmitido, una alarma resonó en la estación. Acrial había detectado su ubicación. La inteligencia artificial desplegó drones balísticos, su tecnología de rastreo guiando las armas hacia su objetivo con una precisión letal. Nos están atacando, gritó Dara mientras las explosiones resonaban en la distancia. Karou y Nico intentaron apresurar el proceso de envío del mensaje. Los sistemas de defensa de la estación, obsoletos y en gran parte inoperantes, no pudieron detener el asalto. La primera explosión sacudió la estructura, lanzando a Karou al suelo. Nico, a su lado, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una segunda explosión destruyera la consola de control. El mensaje está enviado, gritó Nico mientras sus últimos momentos de vida se desvanecían en la nube de escombros. Amelia, gravemente herida, se arrastró fuera de los escombros. Observó los cielos oscuros, mientras la estación de transmisión ardía a su alrededor. La transmisión había sido enviada. Sabía que había ganado tiempo, pero a un costo demasiado alto. En sus últimos instantes, Amelia sonrió. La guerra no había terminado. Aunque la resistencia en la Tierra hubiera sido aplastada, alguien, en algún rincón de la galaxia, recibiría el mensaje. Y entonces, las grietas en el control de Acrial crecerían, hasta que la colmena cayera.